Bueno, ahí estamos grabando ya. No sé por qué no se escuchó la gallega. Una bomba. Sí, sí, también un segundo acá y se me explicó que esté grabando aquí. Sí, tranquilo. No. Perfecto, cuando quieras, de favor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La idea es comentar un caso clínico que es cortito, no es muy largo, pero es importante tomar algunos de los síntomas que presenta este paciente, que pueden ser una causa, un motivo de consulta no habitual, pero que esporádicamente se ve y es muy importante hacer la evaluación a tiempo para no poder llegar tarde al tratamiento y evitar secuelas que pueden llegar a aparecer. Vayan preguntándome cualquier cosa, vemos el caso y hacemos un comentario a partir de ahí también, como prefieran. Es un paciente varón, es un paciente real, de consultorio ambulatorio, ¿no? De 10 años de edad, que comienza 2 semanas antes de la consulta, con un cuadro de artralgias migratriz de grandes articulaciones, había tenido dolor en cadera, rodilla, tobillo, que se resolvió espontáneamente en un par de días. 7 días después de este cuadro, refiere talalgia plantar y artritis de una articulación metacarpofalángica que desapareció espontáneamente en 48 horas. Posteriormente a este cuadro, presenta dolor y tumefacción en una mano, en el carpo, consulta a los 2 días de comenzado este último episodio. Con los síntomas anteriores no había consultado. Presentaba como antecedente un cuadro de diarrea 10 días antes del inicio del cuadro, una diarrea que no era un síndrome disentérico, era una diarrea común de todos los días, de las que vemos habitualmente en el consultorio. No había antecedentes familiares y al examen físico presentaba una artritis de carpo derecho con dolor, tumefacción y limitación, no estaba roja, no estaba caliente, si no tenía síntomas de infección, y tenía dolor a la compresión plantar izquierda. Tenía un laboratorio, una rutina normal, una eritrosedimentación de 50, llegó con un antiestrepto de 250, un factor reumatoideo negativo, un hisopado faríngeo negativo, examen cardiovascular y oftalmológico normal y radiografías de manos y pies normales. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario del cuadro clínico, como estamos acá, o seguimos. No hay nada, no hay hepatopienomegalia. No, el resto del examen físico totalmente normal. No fiebre, no inyección conjuntival, no faringitis, no exantema, salvo esa diarrea que tuvo antes del inicio del cuadro, ningún otro elemento. ¿Antecedentes familiares? Antecedente familiar, nada positivo. Sí. Nosotros siempre preguntamos por antecedentes personales extraarticulares, es decir, fiebre, caída de cabello, brotes, aftas en la boca, como para relacionarlo con cualquier otra enfermedad del tejido conectivo. Y en lo que es antecedente familiar, fundamentalmente preguntamos enfermedades del tejido conectivo, aunque la mayoría no son hereditarias, pero puede haber una carga inmunológica que sea de interés. Preguntamos antecedentes de psoriasis, antecedentes de enfermedades inflamatorias de columna y del intestino, que es todo lo que puede haber alguna relación hereditaria
con lo que es patología osteoarticular. ¿Algún medicamento tomado el paciente? No. Bueno, acá el diagnóstico que se hace al inicio es el de una artritis reactiva, recordando que la artritis reactiva es un cuadro de inicio agudo, generalmente es autolimitado y está relacionado con una infección extraarticular previa. Las causas más comunes de las artritis reactivas son las virales. Dentro de ellas, bueno, cualquier cuadro viral puede llegar a dar una artritis reactiva. Muchas veces no se llega a cuál es el diagnóstico etiológico. Un cuadro con una poliartritis aguda que se limita espontáneamente sin ningún tipo de secuela y bueno, queda con ese diagnóstico sin poder determinar la causa. Lo más característico de esto es la sinovitis transitoria de cadera. La sinovitis transitoria es una artritis reactiva desencadenada por un proceso viral en la mayoría de los casos, pero que uno no investiga a fondo cuál es el virus que la provocó. Sí hay que destacar que se veía relativamente frecuente la artritis post-rubiola y post-vacunación de rubiola cuando se empezó a hacer la vacunación masiva en la población adulta. Ahora ya hace años que no vemos más. Y sí, la que se vio un poco más es la de chikungunya. El dengue puede dar también, pero el dengue da mucho compromiso óseo, con dolor, no tanto inflamación articular como el chikungunya. Y de las artritis reactivas bacterianas, la que tenemos que tener en cuenta siempre en primer lugar es el estreptococo beta hemolítico grupo A, que puede dar la artritis reactiva postestreptocóxica o una fiebre reumática según el tipo de compromiso que tenga. Y las secundarias infecciones intestinales, enfermedades de transmisión sexual, y la borrelia y la brucelia, que son extremadamente raras en nuestro medio. Y está descrita la artritis reactiva parasitaria, sobre todo por giardias, que es muy, muy rara. Yo creo que no he visto nunca una artritis reactiva por parásito. Sí, lo que se puede ver son esos dolores musculares, articulares difusos que a veces se busca, hay parasitosis, se trata la parasitosis y desaparecen los dolores. Eso es por formación de toxinas que actúan sobre las articulaciones y sobre los músculos, pero no es un proceso de artritis reactiva. Y las artritis reactivas se pueden clasificar en relacionadas o no relacionadas con el antígeno de histocompatibilidad B27. Y ahora ya vamos a ver cuál es la importancia de esto. Dentro de las no relacionadas tenemos la postestreptocóxica, la enfermedad de Lyme por borrelia, la brucelosis y todas las virales. Y dentro de las relacionadas con el B27 están las posentéricas, las enfermedades de transmisión sexual y todas las que son desencadenadas por el micoplasma. Por eso si lo vas a decir después. Las artritis reactivas en general son monoarticulares, subarticulares. Suelen ser poliarticulares, pero pueden ser migratrices, como fue lo que presentó este chiquito, que se resuelven espontáneamente. Hay un porcentaje de pacientes que pueden evolucionar a la cronicidad o desarrollar otro tipo de artritis, que es un poco lo que vamos a ver también ahora. En los chicos son mucho más frecuentes las posentéricas que las enfermedades relacionadas con enfermedades de transmisión sexual. En los adultos pasa lo inverso. Las artritis reactivas relacionadas con el B27 forman parte de un grupo mucho mayor que son las espondiloartropatías. Las espondiloartropatías incluyen, además de las reactivas, las artritis relacionadas a entesitis, la espondiloartritis juvenil, la artritis psoriática juvenil y las enfermedades inflamatorias intestinales. Estas entidades comparten algunas características clínicas y algunos factores genéticos, de los cuales el más importante es la presencia del antígeno de histocompatibilidad B27. Mencioné la artritis relacionada a entesitis, ahora lo vamos a ver un poquito más, pero para que se queden con la idea, la entesitis es la inflamación de la entesis, el sitio de unión del tendón, ligamentos, cápsulas en el hueso. Cuando eso se inflama, genera dolor, es lo que tuvo este chiquito, ese dolor plantar al inicio, y a eso lo denominamos entesitis. Y ya vamos a ver cuál es la importancia que tiene que lo hayamos visto en este caso.
Em, esta entesitis, este dolor a la compresión plantar que presentaba, es uno de los elementos clínicos que tienen en común las artritis reactivas con todas las otras espondiloartropatías. Por eso que a él se le pidió la determinación del antígeno B27 y salió positivo. Esto no habla en sí solo de pronóstico, de cómo va a evolucionar, simplemente nos está marcando una lucecita que tiene una artritis reactiva asociada al antígeno de histocompatibilidad B27. Se trató con antiinflamatorios, con una respuesta muy buena, tuvo una rápida remisión, se siguió controlando periódicamente, desarrolló una vida totalmente normal, un chico muy deportista, jugaba al rugby, no lo limitó para nada el hecho de haber tenido ese proceso inflamatorio a los 10 años de edad. Se siguió controlando periódicamente hasta que a los 16 años consulta por un dolor lumbar de varias semanas de evolución. Cuando comenzó con el dolor lumbar, no jugaba al rugby, la primera consulta fue al deportólogo, al traumatólogo, no encontraron nada relacionado con la actividad, entonces lo deriva para que se controle nuevamente en reumatología. En el interrogatorio surge una característica que es muy importante, que esto sí es algo que tienen que tener en cuenta porque hace que la consulta pueda ser precoz y comenzar rápidamente el tratamiento, diferenciar el dolor lumbar inflamatorio del mecánico. El dolor inflamatorio es el que va aumentando a la mañana, es decir, es mayor a la mañana, cuando el chico se levanta, y va disminuyendo a medida que va entrando en actividad. Mientras que el dolor mecánico, los pacientes, el chico se levanta bien, y a medida que se va moviendo, empieza con el dolor. Eso es muy importante para saber de entrada si derivarlo primero al reumatólogo o primero al ortopedista. Al examen físico tenía una entesitis aquiliana izquierda, fíjense, aquí es el lugar donde se inserta el tendón de Aquiles en el calcáneo. Tenía disminución de la movilidad de columna lumbar. Para esto utilizamos el test de Joubert, que es algo muy simple, fácil de hacer. Se traza una línea imaginaria que une las dos espinas ilíacas posteriores superiores, de ahí se mide 10 centímetros hacia arriba, se le hace flexionar totalmente la columna con las rodillas extendidas, y la distancia de parado a flexionado tiene que ser 5 centímetros o más. A esta edad, es un paciente de 16 años. Cuando tiene menos de 5 centímetros, eso nos está marcando que la flexión lumbar está disminuida. Aquí vemos el ejemplo cómo se toma. Aquí hay una disminución, fíjense que la flexión comienza a aparecer a nivel de la columna dorsal, y acá totalmente tenemos la columna plana en un grado más avanzado ya de lesión de la columna. Además de esto, tenía un dolor leve a la compresión de la articulación sacroiliaca izquierda. Y esto lo podemos poner en evidencia con una maniobra que se llama maniobra de Favre. Esto no es importante que lo aprendan, el nombre, pero sí más o menos tener idea cómo se hace. Se flexiona la rodilla, se coloca la cadera en rotación externa y abducción, se apoya el talón, el pie, sobre la otra rodilla, y se empuja, se hace fuerza hacia abajo con la rodilla de la articulación que duele. En caso que esté comprometida la articulación sacroiliaca, esto genera un dolor en la zona de la sacroiliaca comprometida. En cambio, cuando el dolor es en cadera, el dolor que genera la maniobra se va hacia la parte anterior, no hacia la parte posterior de la sacroiliaca. Se efectuó una resonancia magnética. La que evidenció, no es esta que se ve, no es la del paciente, pero esta es mucho más gráfica. El chiquito este tenía un edema en la articulación sacroiliaca con una esclerosis subcontral. El edema, acá es lo que se alcanza a ver marcado por la flechita, ¿no? En este caso es bilateral. Este paciente, de acuerdo a los criterios que utilicemos para clasificarlo, esto lo vamos a ver muy rápido porque no tiene tanto interés práctico, pero sí saber que puede decirse que tiene una artritis relacionada a entesitis o una espondiloartritis juvenil según la clasificación que se utilice.
La artritis relacionada a entesitis forma parte de la clasificación de artritis idiopática juvenil que seguimos usando actualmente. Esto está en todos lados, no hace falta que lo memoricen, después vemos qué es lo más importante. Pero también se utiliza la clasificación de espondiloartritis, que es del grupo de estudios internacional de espondiloartritis. Está hecho para adultos, pero en pacientes pediátricos también se utiliza. Nosotros habitualmente nos manejamos con la clasificación de AIJ. Esto tiene un inconveniente que, con el que nos encontramos sobre todo nosotros, por ahí no tanto el médico clínico, que es cuando hacemos la derivación al servicio de adultos de un paciente con diagnóstico de artritis relacionada a entesitis, el reumatólogo de adultos dice, no, pero tiene una espondilitis. O sea, cuesta ponerse de acuerdo con eso. Para evitar esto, se está trabajando ahora con una redefinición de los criterios y el criterio propuesto, que es el que se está validando y que seguramente va a terminar aceptándose, es por ahora seguir mencionándolas como una AIJ relacionada con entesitis barra espondilitis. O sea, se le puso el nombre de todas las dos cosas a lo mismo. Para poder diagnosticarla tiene que haber artritis y entesitis, o uno de los dos con dolor lumbar masacroilíacas, o uno de los dos con dos de los otros signos que vimos anteriormente y que vamos a seguir viendo ahora. Ahora hablando un poco de la patología, esta artritis relacionada a entesitis o espondilitis, espondiloartritis, abarca el 10 al 15% aproximadamente del total de artritis idiopática juvenil. Se ve predominantemente en varones, comienza entre los 10 y los 13 años. Aquí es importante lo de la historia familiar positiva, de que hablamos recién, y está asociada al antígeno de histocompatibilidad B27 en el 60% de los casos aproximadamente. Los pacientes adultos con espondiloartritis, espondilitis anquilosante, tienen una frecuencia del 90%, o sea que hay una diferencia importante también en esto. Y es importante también saber que el 10% de la población normal puede tener un B27 positivo sin tener nunca, sin desarrollar nunca, una enfermedad asociada al mismo. ¿Por qué se produce esta artritis, la espondilitis? Hay tres factores que entran en juego. Uno, los factores genéticos, ya mencionados, factores infecciosos, dentro de los cuales están las enterobacterias, y se le está dando mucha importancia ahora a la disbiosis intestinal, a la alteración de la flora intestinal, y a una inflamación intestinal subclínica que presentan aproximadamente 2/3 de los pacientes con estas patologías. Para recordar rápidamente, el B27 pertenece al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, está codificado en el cromosoma 6, se encuentra en la superficie de casi todas las células del organismo, y su función, una de sus funciones más importantes, es presentar péptidos endógenos a los linfocitos T. Está constituido por una cadena larga o pesada, que es la que está en verde, y una cadena liviana o corta, que es la que está marcada en celeste. Aparentemente, porque esto no está todavía terminado de establecerse, en los pacientes que desarrollan espondiloartropatías, el B27 tendría una alteración en el plegamiento de la cadena pesada, es decir, en el lugar donde recibe a los péptidos para presentarlos en el resto de las células del organismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dijimos que había ¿Se inflamación. identifica en nuestros medios? ¿Cómo? ¿Se puede identificar fácilmente en nuestros medios? Sí. Es muy caro, es complejo, cuesta que las obras sociales lo cubran, por eso no se hace de rutina, salvo cuando está bien específico para poder contribuir al diagnóstico. Dijimos que había una inflamación intestinal subclínica que genera un aumento de la permeabilidad intestinal, lo cual permite que los péptidos desencadenados o formados por las enterobacterias atraviesen fácilmente esta membrana intestinal, y el B27 alterado por este plegamiento anormal hace una presentación a las células natural killer de los linfocitos T, activándolos, lo cual genera una sobreproducción de citoquinas proinflamatorias, sobre todo alfa interferón, interleuquina 6, la 17 y la 23, que serían las más importantes en este caso,
Y esto lleva a actuar sobre el órgano de choque, que serían las sinovitis crónicas y la entesitis. Y existiría un factor de estrés mecánico que todavía no está bien determinado cómo actuaría, pero se piensa que tendría una interrelación con todo lo mencionado anteriormente. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, en los pacientes pediátricos lo habitual es que la manifestación inicial sea una entesitis o una artritis, mientras que en el adulto la manifestación inicial suele ser dolor lumbar o satuleitis. La entesitis, ya dijimos, es el sitio de unión de los ligamentos, de los tendones al hueso, constituyen una característica distintiva de las espondiloartritis en general y tienen valor diagnóstico. Como vimos, este chiquito cuando comenzó a los 10 años ya tenía una entesitis, eso hacía que uno abra los ojos hacia las posibilidades evolutivas que podemos llegar a tener. Y es la primera manifestación en la mitad de los pacientes aproximadamente. Esta es la de este ligamento, la más frecuente. No. Las más frecuentes son, las tres que están marcadas en rojo, son las más frecuentes. La de la tuberosidad anterior de la tibia, luego le sigue la del calcáneo, y luego las de la cresta ilíaca. Esta, de aquí abajo, este lugar, la inserción de la fascia plantar en el calcáneo, es el lugar donde tenía el dolor al examen físico el pacientito este COVID. Y es muy importante en estos pacientes el diagnóstico diferencial con osteocondrosis, porque la localización es exactamente la misma. ¿Es un osteomater o es una entesitis? Lo más rápido como para hacer el diagnóstico, por supuesto que en un paciente siendo solamente con esto. Si tiene varios puntos, no vamos a estar pensando que tiene osteonecrosis en distintos puntos del organismo. Pero la radiografía acá es muy clara. Fíjense, no sé si se alcanza a ver la imagen ahí atigrada en el núcleo de osificación tibial, que eso no se ve en la entesitis. La entesitis tiene una radiografía normal. Si uno tiene dudas, se puede hacer una ecografía con Doppler, que permite ver con definición la inflamación en la entesis. Cuando se presenta con artritis, suele ser una oligoartritis asimétrica con predominio de miembros inferiores. Es frecuente el compromiso inicial de la cadera, lo cual indica un curso severo de la artritis. Acá hay otro punto importante que tienen que tener en cuenta. No es habitual que un chico con una forma oligoarticular de AIJ, inclusive la poliarticular también, tenga compromiso inicial de cadera. Si hay una monoartritis de cadera, pensar en alguna otra patología y no pensar en el inicio de una artritis hepática juvenil monoarticular. En este caso, cuando está presente la artritis de cadera, por lo general está asociada siempre a una entesitis o a una artritis periférica también. Y el otro elemento muy importante a tener en cuenta es la tercitis, es la inflamación de todo el tarso, por igual. Muchas veces estos chicos llegan con diagnóstico de celulitis, porque acá la inflamación es sintomática, el tarso está rojo, caliente, hinchado, muy doloroso, y se puede llegar a confundir. Y la tercitis, cuando no se controla adecuadamente, puede evolucionar hacia lo que vemos acá, una anquilosis total de los huesos del pie. Esto constituye una forma clínica dentro de las espondiloartritis llamada tarsitis anquilosante. No es frecuente que lleguen a esto, pero fíjense que la mitad de los pacientes, ya sea con diagnóstico clínico o por resonancia, pueden presentar compromiso del tarso. El dolor lumbar, ya hablamos un poco, las características del dolor inflamatorio, es muy raro al inicio de la enfermedad, lo presentan menos del 10% de los pacientes, y para evaluarlo utilizamos el test de Schober, que es el que vimos recién, que nos va a mostrar si hay limitación o no de la motilidad. A veces hay chicos que tienen muy poca expulsión, pero son esos chicos que no hacen nada de actividad física, que están todos duros. Bueno, hay que hacérselo por ahí varias veces, como para ir flexionándolo y tomar
el resto de los elementos clínicos también para el diagnóstico. El diagnóstico diferencial, el dolor lumbar, es fundamentalmente con todas las patologías ortopédicas o traumatológicas. Por eso, para esto es importante diferenciar lo inflamatorio de lo mecánico. La sacroileitis es el otro punto importante. También no es frecuente en los chicos, habitualmente está ausente al inicio y cuando aparece, suele aparecer años después. Y acá, a diferencia del dolor lumbar, el dolor en la sacroileitis es permanente, con reposo, no alivia con el reposo. O sea, son chicos que se despiertan a la noche con dolor en la cadera y a medida que se van movilizando, que se van moviendo, no desaparece. El dolor continúa. Este es por la sacroileitis, la articulación sacroiliaca no se extiende, no se distiende, entonces donde se inflama, junta un poquito de líquido, es muy, muy dolorosa. La radiografía, en este caso, no nos sirve, porque para que haya alteración radiológica tiene que pasar años de evolución, ¿no? Ahí está en un proceso de osificación del cartílago que lleva mucho tiempo. Pero sí la resonancia magnética puede ayudar en el diagnóstico temprano, sobre todo con las evidencias del edema óseo, que es el que vimos que presentaba nuestro paciente. Y de las manifestaciones extraarticulares es muy importante también, esto puede ser un motivo de consulta de por sí, o sea que lo tienen que tener en cuenta, es el ojo rojo, ¿sí? El paciente que tiene una uveitis anterior aguda relacionada con una artritis, con entesitis o con una espondiloartritis, da muchos síntomas. No es como la artritis que vemos habitualmente en la forma olivoarticular de la IJ, que es lo que por ahí nos están acostumbrados, porque siempre les hablamos de ese control con lámpara de hendidura, permanentemente. Bueno, acá no. Acá el ojo rojo es sintomático, fotofobia, lagrimeo, dolor, y cuando lo ven, la duda que uno puede llegar a tener es una conjuntivitis o es una uveitis. Una de las diferencias que puede haber es que en la uveitis hay una congestión ciliar bien cercana al iris. Puede estar toda la conjuntiva también tomada, pero la conjuntivitis por lo general respeta un halo blanquecino en la más cercana a la... Y además no va a haber secreción en el caso de lo mismo. Sí, sí, por ahí una conjuntivitis hemorrágica que no tenga secreción, ¿no? O la del Kawasaki, ¿no? Que no... Está bien que la diferencia etaria es muy importante, que son adolescentes, no es como el otro, pero bueno, para tenerlo en cuenta. Y es más frecuente en los pacientes con espondilitis que tienen B27 positivo. Y mucho más raramente es el compromiso cardiopulmonar que se puede manifestar con insuficiencia valvular aórtica. Es muy, muy raro que lo veamos en los chicos, eso se ve más en la población adulta. De laboratorio, en estos pacientes lo que vamos a tener el hemograma normal o solamente con la anemia propia de las enfermedades crónicas. La eritrosedimentación puede ser normal o ligeramente elevada, factor reumatoideo negativo. Los anticuerpos antinucleares pueden ser positivos en muy pocos pacientes y estos pacientes sí pueden desarrollar una uveitis anterior crónica asintomática. O sea que el hecho de que tenga una espondilitis no quiere decir que hagamos en forma periódica los exámenes con lámpara de hendidura. La calprotectina fecal puede estar normal o ligeramente elevada. A esto también tenemos que prestar atención. Si está muy elevada o si el paciente tiene síntomas intestinales importantes, tenemos que pensar si no estamos ante un chico que está con una artritis o una entesitis asociada a una enfermedad inflamatoria intestinal, a un Crohn o una colitis ulcerosa. Y muchas veces se llega al diagnóstico a través de estos síntomas. Y el B27 positivo, bueno, en el 60% de los casos, como ya lo mencioné. Los estudios radiológicos, por imágenes, mejor dicho, la radiografía inicial solamente nos puede mostrar una tumefacción de partes blandas al inicio. No tenemos que esperar a que aparezcan lesiones óseas, ya sea en las articulaciones periféricas o en las sacroiliacas. Y la resonancia magnética sí es de elección para estudiar la columna lumbar y las articulaciones sacroiliacas.
En la columna lumbar puede verse apofisitis, puede verse una inflamación de las carillas articulares, ¿no? Y en las articulaciones sacroiliacas el edema ya mencionó. Sí puede ser útil la ecografía tradicional y con Doppler, tanto en las artritis periféricas, sobre todo para ver si se resolvió totalmente o si persiste la artritis, y para hacer el diagnóstico diferencial de la entesitis con una osteocondrosis, por ejemplo. Al diagnóstico diferencial, bueno, ya hemos mencionado varias cosas, pero remarcar con la artritis idiopática juvenil oligoarticular. La artritis oligoarticular puede tener compromiso de la centesis también, pero tengan en presente que es mucho más frecuente en chicos chiquititos, de 6 años para abajo, es más frecuente en nenas, y la forma de presentación más común es la monoartritis de rodilla. Una monoartritis de rodilla en una nena de menos de 6 años, bueno, el diagnóstico es una IJ oligoarticular hasta que no se demuestre lo contrario y hay que continuar estudiándola. Las otras espondiloartritis, ya vimos que las espondiloartritis pueden ir evolucionando, pueden ir cambiando entre ellas. Si este paciente, por ejemplo, comenzara con una psoriasis, ahí uno lo tendría que cambiar el rótulo, dejaría de ser una espondiloartropatía juvenil para hablar de una artritis psoriática. Y eso, aunque no les parezca importante, puede ser importante para nosotros por el pronóstico, porque la artritis psoriática con el tiempo compromete otras articulaciones distintas que las que puede comprometer la espondiloartritis juvenil. Y el otro elemento importante a hacer el diagnóstico diferencial es la fibromialgia. La fibromialgia puede presentarse con cualquiera de los síntomas que vimos acá. Dolor cercano o en las zonas de la entesitis, dolor articular, dolor muscular, dolor lumbar, pero las características clínicas del dolor van a ser distintas. Y ahora ya, no sé si lo tienen presente, si recuerdan, el diagnóstico de fibromialgia hasta hace unos años se hacía con la presencia de un determinado número de puntos dolorosos. Lo de los puntos dolorosos ya se dejó de lado, sino que se toman por zonas. Ya no es que tiene que tener dolor en un punto, sino que tiene que tener dolor en toda esa zona, sumado a otros síntomas, bueno, que no vienen al caso de tenerlos en cuenta ahora. Y después todo lo de diagnóstico diferencial con la patología ortopédica que también menciono. En cuanto al tratamiento, como siempre que hablamos de tratamiento de las enfermedades del aparato locomotor inflamatorias, recuerden que son 3 pilares: farmacológico, la rehabilitación y el acompañamiento. El tratamiento de rehabilitación debe comenzar junto con el farmacológico. Se tiene el diagnóstico, comienza la rehabilitación para evitar que se instauren secuelas que después cuesta mucho retrotraer. Por eso es la importancia de la derivación y del diagnóstico precoz en todos estos casos. Y acompañamiento, hablamos de esto, a la educación del paciente, de la familia, de la escuela, de los profesores de educación física, que todos tienen que aportar su granito de arena para que el chico se desarrolle lo más normal posible. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, en todas las variantes de espondiloartritis que mencionamos, el tratamiento inicial es el antiinflamatorio, ya sea para la artritis, para la entesitis, para el compromiso de columna o para la sacroileitis. Cuando los síntomas o cuando la inflamación no mejora, en caso de artritis se puede pasar al metotrexato. El metotrexato no tiene indicación cuando hay una entesitis persistente o cuando hay una sacroileitis o compromiso de columna, porque no es efectivo. Cuando una espondilitis no mejora con tratamiento antiinflamatorio, directamente se comienza el tratamiento con las drogas biológicas, ya sea con los anti-TNF o con los anti-interleucinas, que recién se aprobó su uso en los últimos 2 años. Y en cuanto al pronóstico, todavía no hay un estudio hecho desde que se comenzó el tratamiento con las drogas biológicas. O sea que las cifras que tenemos, fíjense que no son muy alentadoras. Nos dicen que los chicos con este tipo de artritis son más reacios a alcanzar la remisión que los que tienen otros tipos de artritis idiopática juvenil.
En un estudio, en uno de los últimos estudios que se hizo con un seguimiento a 4 años, un poco menos de la mitad, el 23% más el 20%, estaban en remisión, con o sin medicación, pero el 57% todavía seguían con enfermedad activa. Esto seguro que va a cambiar, porque con las drogas biológicas, al mes la mayoría de los chicos ya no tienen síntomas. O sea que a largo plazo seguramente todo esto va a cambiar. Yo ya tengo pacientes en los que se pudo suspender la medicación, se siguen controlando, pero siguen en remisión y sin secuelas. Y la ventaja en esos pacientes es que si llegan a recaer, se reinicia el tratamiento que se había dejado de estar en remisión y vuelve a tener el mismo pronóstico que con el tratamiento inicial. O sea que es una ventaja que tenemos. Yo creo que esto es lo último. Sí. Bueno, y una pregunta, no sé si fue demasiado para saber ustedes, pero nosotros siempre insistimos con lo que llamamos una ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es el momento que pasa desde que comienza la inflamación hasta que ya el tratamiento deja de ser efectivo para prevenir alguna secuela. En los chicos ese periodo no está bien establecido, pero es corto. Ustedes piensen que tienen mucho cartílago de crecimiento, que la inflamación lo primero que hace es dañar el cartílago de crecimiento, se daña el núcleo de osificación. Entonces, si no se trata rápidamente, se destruye el cartílago, se destruye el núcleo y eso no se puede llegar a recuperar después nunca más. Así que en cuanto se sospecha el diagnóstico, enseguida hacer la derivación. No se justifica pedirle todo un laboratorio completo, simplemente una rutina como para descartar otro tipo de enfermedad. Los diagnósticos diferenciales nuestros siempre son con las infecciones o con alteraciones hemato-oncológicas. O sea, descartado eso, rápidamente hacer la derivación para poder hacer el tratamiento rápidamente. Exactamente, infecciosas, yo las que recuerdo son las que eran asociadas a la pseudosomas, ¿verdad? Sí. Yo creo que habré visto más de 30 años en el hospital. Sí, no sé si a lo mejor la siguen viendo los infectólogos, los traumatólogos, pero no llegan a hacerse el diagnóstico diferencial. No. A ver, son una chica. Y estos chicos que vos recibís en el consultorio, o sea, ¿de qué porcentaje vienen con un diagnóstico oportuno y no vienen ya? No, todos. Peloteados. Todos. Sí, todos, son todos derivados por ortopedistas. Sí. Sí, eso yo creo que es tanto hablar, tanto insistir sobre el tema. Charlamos mucho con los ortopedistas. En los adultos se hacen clínicas conjuntas de traumatólogos con traumatólogos para llegar al diagnóstico precoz. En pediatría no, pero los charlamos personalmente con ellos. Y los últimos han sido todos derivados rápidamente ante un dolor lumbar o ante una lumbalgia que no encaja con el diagnóstico ortopédico. Así que bien. Siempre este tipo de artritis que están reactivas, siempre reactante de fase aguda, no muy alto, ¿no? Por lo general así, 40, 50, si es muy un 100 de litros, ahí, o una fiebre reumática. Está haciendo una fiebre reumática. Acá, el chiquito cuando comenzó, tenía algunos elementos que es como que nosotros, por la fiebre reumática, ya no lo pensábamos. Tuvo compromiso de pequeñas articulaciones, una metacarpofalángicas, que eso no se ve, y tuvo la talalgia. Son dos elementos que se pueden ver en las reactivas, pero no en la fiebre reumática. Tengo una última pregunta. ¿Las reactivas por ceftoproxicar, estás dejando profilaxis? Sí. No con el tiempo de la fiebre reumática. 5 años. No, menos, un año. Es la última revisión de los botellas de John, que se incluyó a las reactivas también.
se acordó que con 1 año de profilaxis es suficiente para evitar la orxidia y con un control después en un seguimiento a largo plazo. Excelente. Bueno, cualquier duda, saben dónde me encuentran. Un lujo, muchas gracias. No se diagnostica lo que no se conoce. O sea, Gracias.